aquí en este lugar. Oh, gloria a todo lo que respira. Alabe a Jehová, hermanos. Alábele al que vive. Alábele al que reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, caramba, Sohamaya. Alabado sea Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 6. Hace exactamente un mes que no estoy predicando la palabra, ¿sí? Y fue con este estudio que, si hoy Dios lo permite, lo estamos cerrando. La salud a veces complica, ¿no? Pero Dios es fiel. Amén. Vuelvo a repetir la cita bíblica, Santiago capítulo 4, verso 6. Gloria a Dios. Dice así la Biblia. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Tomen asiento, por favor. Gloria al Señor. Aleluya. Aunque todavía estamos un poquito complicados, pero bueno, Dios nos da de su gracia y misericordia, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no nos apoyamos conforme a nuestras propias fuerzas, ¿sí? Si uno quisiera quizás estar en lo ideal de lo que es la salud, bueno, no estaría entonces trabajando ni sirviendo nunca, porque ¿quién puede llegar a decir, no, cuando me recupere, cuando esté fuerte? ¿Sí? Al contrario, cada vez traje el mío. Amén, gloria al Señor, aleluya. Cada vez que uno dice, bueno, para más adelante los años van pasando, el clima también va afectando, y si esperamos la circunstancia ideal, nos vamos a quedar esperando toda la vida, ¿sí? Pero justamente lo que hemos compartido nos hace a nosotros darnos cuenta de que ese yo, ¿sí? O esa idea de pretender sobresalir, o sea, no en el sentido de que yo quiero darle lo mejor para el Señor, porque creo que todos los que estamos acá, si realmente entendemos cómo son las cosas de Dios y quién es Dios, ¿cuántos entienden quién es Dios? Uno con entender quién es Dios, enseguida se da cuenta que Él es Rey de Reyes, ¿sí? Y al Señor de Señores y este Rey de Reyes no se le da algo así nomás, sino que ponemos de lo nuestro, de nuestra parte, lo mejor, ¿sí? Pero ese poner lo mejor no es lo que a veces algunos hacen, creyendo que poner lo mejor es ellos mismos mostrarse como el mejor. No, si yo no canto, si yo no predico, si yo no estoy presente en el culto, ¿sí? Y a veces pasa. Quizás no de manera, bueno, a título personal, de manera innata, de que yo entienda, sino a veces de forma indirecta. Y lo digo porque a veces me preocupa, creo que aquí no pasa, porque tampoco que, qué predicador ni qué pastor, ¿no? Pero pasaba donde yo antes me congregaba, que el culto estaba hermoso y era glorioso cuando nosotros veíamos que estaba el pastor. Pero si nos enterábamos que el pastor no venía porque tenía que viajar, ¿sí? Él viajaba mucho, el culto no era igual. Y hasta no solamente eso, sino que encima faltaba casi la mitad de la congregación, ¿sí? Era muy notorio, como si dependiese el bienestar, el gozo, ¿sí? O el goce, el disfrute de estar aquí en la presencia del Señor por una persona, ¿sí? A veces no es por causa de la persona, a veces la persona no cree que es Él, ¿sí? Que si yo no hago, si yo no activo, a veces es el otro que proyecta su inseguridad
porque eso es lo que algunos confunden, ¿sí? Creen que ser humilde es ser inseguro. No, lejos está ese pensamiento de lo que Dios quiere que nosotros seamos. El humilde no es inseguro, o no por su inseguridad lo lleva a ser humilde. Entiéndalo. Porque si nosotros tenemos inseguridad, lo que nos lleva al lugar de ser humilde sería a ser cobardes, ¿sí? El cobarde no se juega por nada ni por nadie, no hace nada porque se siente inseguro. Al sentirse inseguro cree que puede perder la vida, cree que puede perder la economía o puede perder quizás su estatus, lo que sea. Está inseguro, por estar inseguro no se juega, ¿sí? Lo digo en este contraste porque a veces nosotros inconscientemente proyectamos a los demás una imagen para autoconvencernos: yo soy siervo de Dios y como siervo de Dios me tienen que oír. Yo soy el pastor y como pastor usted me tiene que prestar atención cuando le hablo. Eso es proyectar una investidura para que el otro está hablando del pastor. Porque en mí hay una inseguridad. Pero trato de proyectar mi investidura imponiendo, sin darme cuenta, una falta de humildad, soberbia. Porque yo quizás emocionalmente soy inseguro, no me la creo, pero me baso en lo que tengo, porque lo que tengo creo que tiene valor. Y al refregárselo en la cara al otro, ¿sí? El otro va a tener que reaccionar con sujeción. Usted dirá, pastor, pero ¿me está hablando de psicología? ¿Me está hablando de filosofía? No estoy hablando ni filosóficamente ni psicológicamente. Quiero hacerle entender que la humildad o ser humilde no es un problema, no es un defecto. Está muy interiorizado, como hemos dicho en domingos anteriores, en cultos anteriores, donde la gente asocia la humildad con la pobreza. Ser pobre es carecer de muchas cosas, a veces hasta de lo indispensable. Pero Dios no te quita, Dios no te hace pasar necesidad, porque la Biblia dice que Jesús declaró: os daré vida y os la daré en abundancia. O sea, yo antes no tenía nada, pero ahora lo tengo todo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo creen? Pero tenemos eso en nosotros, ¿no? Que asociamos la humildad con la pobreza, con la carencia, con lo que no tengo. Entonces me siento inseguro, porque claro, planché el 21 pantalón que tengo, ¿sí? Y como ese 21 me lo regaló un hermano, o fue cuando quizá las vacas no estaban flacas como hoy, sino que estaban gordas, bueno, me hice el esfuerzo y me lo compré. Pero después aparece Juanjo, que tiene más trajes que... Gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Y me da vergüenza, ¿no? Me siento avergonzado. ¿Por qué? Y porque siempre traigo el 21. Y este tiene más mudas de ropa que el camaleón, ¿no? Esa es la inseguridad de proyectar lo que no tenemos. Y nos lleva a veces a tomar una actitud pedante. ¿Sabe por qué? Porque nuestra inseguridad nosotros la queremos esconder.
¿Quién de los que están aquí se sienten bien al estar inseguros? A ver, ¿quién se siente bien al tener miedo? ¿Quién de los que están aquí se sienten a gusto con estar pasándola mal? Creo que nadie, ¿o no? Es la actitud que a veces teníamos o sufríamos cuando íbamos a la escuela. ¿Se acuerda? Lo que hoy le llaman el bullying, ¿sí? ¿Sabe qué? Todos los que justamente alguna vez ejercieron o sufrieron, ¿sabe qué tienen en común? Es que por dentro son cobardes. Por dentro no se sienten plenos. Entonces necesitan tratar de hacerle daño al otro para compensar sus inseguridades. Eso no es ser humilde. Eso nos lleva a tener una actitud que daña, que perjudica dentro de la obra de Dios. Pero cuando yo entienda cómo es la humildad, no le voy a decir paradójicamente, ¿sí?, qué orgulloso estoy de la humildad que tengo. No, no le estoy diciendo que usted diga qué orgulloso que estoy de lo humilde que soy. No, pero sí que reconozca que la humildad es un valor. Que ser humilde es una característica de Dios. Que ser humilde, bendito sea Cristo y bendito sea su palabra, que es una de las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Porque no la voy a demostrar mi espiritualidad porque habla en lengua, porque imponga las manos sobre el enfermo y que éste se sane. Eso solamente ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es? Es una proyección. Usted está viendo lo que yo estoy proyectando, mostrando que es una simple manifestación de un don que un día el Señor me dio. Pero la gente va a reconocer que somos humildes, en primer lugar, porque se efectuó dentro de nosotros un cambio. Un cambio que en lugar de provocar inseguridad para que vivamos a la defensiva, ¿cuántas veces reaccionamos mal, hermano? Porque en tu propio entendimiento, en tu propio razonamiento, no crees que eres el mejor de los músicos. Al contrario, crees que eres de mediocre para abajo. Pero como sientes esa inseguridad, proyectas haciendo entender a los demás que te la sabes toda. Y cuando alguien está tocando ese botón de la inseguridad, en lugar de haber una blanda respuesta, hay una actitud belicosa, hay una actitud, hermano, que siempre trata de imponer y no de escuchar. Y lo digo por los músicos, pero usted puede, si quiere, ponerlo en cualquiera de los servicios o ámbitos de la iglesia. Porque el que está seguro, ¿cuántos están seguros? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. A ver, ¿cuántos están seguros? Gloria a Dios. ¿No hay nadie seguro aquí? Yo estoy recontra seguro. ¿Sabe por qué? Porque aunque vengan los vientos, aunque vengan las olas, aunque vengan las tempestades, mi casa no se va a caer. No por lo que yo soy, sino por donde me he montado. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuántos saben sobre quién están, sobre quién se han edificado y sobre, aleluya, en quién se están sosteniendo? En Jesús el Señor. Pero hermano, este principio de comprender la humildad cuesta, va a ser difícil de erradicar. Pero quiero que entienda que no es un defecto, no es una pérdida. Yo suelo decir, como latiguillo, ¿sí?, muchas veces para decirlo, pero también lo vivo,
pero al decirlo y al vivirlo a veces uno lo siente, por lo menos los que me escuchan o los que reciben mi consejo, pero me está haciendo perder. Porque cada 2 por 3 le digo a los hermanos, incluso se lo digo a los siervos, a veces es preferible perder para ganar. Y uno lo toma como diciendo, pero es injusto. Tengo que perder ante esta. Yo no quiero perder. Es que vemos el lado negativo de la humildad. Cuando no hay nada negativo en la humildad. No proyectemos ni tampoco veamos distorsionadamente la realidad de lo que dice la Biblia. Porque a diferencia de lo que nosotros pensamos, porque cuántas veces venimos nosotros aquí al culto, lo digo como ejemplo muy infantil, aunque al que le cabe el saco que se lo ponga, como decían nuestros pastores, ¿no? Nos compramos el mejor zapato, estamos de estreno, ¿qué hacemos? Venimos al culto sacando pecho, ¿no? Como pavo real, ¿no? Gloria a Dios. Pero ¿cuánto dura, hermano? Y ni que hablar si alguien se da cuenta. Si me pregunta a mí, está perdido porque yo no me doy cuenta de nada. Aleluya. Ni me acuerdo cómo vine vestido ayer. Imagínese si me voy a acordar cómo vino usted. Aleluya. Alabado sea Dios. Pero algunos hacen eso. Tratar de mostrar, tratar de que se sientan bien por cómo están vestidos. Eso denota una inseguridad. Y qué bien se siente, ¿no? Cuando alguien dice, está de estreno, hermano Andrés, qué nueva esa camisa, está buena esa corbata. Y qué lindo se siente, ¿no? Qué gratificante. Se siente gratificante, se siente bien. Porque nos falta algo. Nos falta lo esencial. Estar contento con lo que tenéis ahora, dijo el Señor en su palabra. Sentir el gozo de la salvación, porque he sido enseñado en todo, dijo Pablo. Vivir en abundancia como en escasez, alabado sea Dios, aleluya. ¿Y sabe por qué aprendió y fue enseñado? Porque tuvo que entender a la fuerza, quizás en más de una oportunidad, de que lo externo, lo circunstancial y lo económico no tiene que afectar lo emocional, sino que nosotros debemos de sentirnos bien siempre. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Señor y Salvador, aleluya. Y todo lo tengo en Él. Cuando yo entienda esto, ni siquiera existirá el debate. ¿Cuál? Siempre lo expongo. Por lo menos con los míos. Porque yo tengo ese problema. Pero me tengo que encajar conforme a lo que dice la Escritura. Si me compro este vehículo, ¿qué dirán los hermanos? ¿No? Siempre uno proyecta y a veces me enojo conmigo mismo. ¿Pero por qué tengo que proyectar? Si Dios, en eso la tiene clara mi esposa. Si Dios te bendijo, ¿por qué te vas a privar de comprarte 2? Por lo que diga otro. Piense en esta mañana. Piense si no hay un problema en nosotros, sino en el otro. Piense en esta mañana, porque a veces yo me llama poderosamente la atención y no le digo que hay envidia, lo que hay es insatisfacción, lo que hay es vacío en el corazón, lo que hay es inseguridad, porque ¿qué le importa al otro lo que vos podés llegar a tener? No, ni siquiera
está envidiando ese vehículo que compraste, porque yo conozco personas que no le importa el vehículo, basta que lo traiga, lo lleve, ya está. Yo tengo un pariente que tiene un auto que es más viejo y puede comprarse, si quiere, no le digo un Rolls Royce, pero un vehículo de alta gama, pero él siempre decía así. Es más, bueno, ya apareció, decía, está bien, lo estoy conjugando bien el verbo. Es más, los últimos días ni siquiera tenía vehículo. Y a la esposa le había regalado, para que usted tenga una idea, cuando cumplieron 50 años de casado, un brazalete de oro con 50 medallitas de oro con rubíes y diamantes. O sea, tenía mucho dinero este pariente, un tío abuelo que yo tenía, ¿sí? Pero a él no le importaba. Y podía comprar lo que él quisiera. Pero a veces nosotros, que no le damos importancia, nos molesta que otro sobresalga. No, hermano, ¿cómo te vas a venir con ese auto? Si Celeste se viene caminando. ¿Cómo te vas a venir en ese auto si... Mirá Juanjo, mirá Osvaldo, mirá la hermana Alicia o Cecilia, vienen caminando y venís con ese vehículo, ¿no te da vergüenza? Vergüenza nos tiene que dar a nosotros. Si proyectamos nuestras inseguridades por lo que el otro tiene, ¿sabe qué está demostrando? Está demostrando que a nosotros nos gustaría tener ese vehículo, pero como no lo podemos tener, estamos juzgando. Como no lo podemos tener, estamos teniendo una actitud negativa que afecta la buena comunión los unos con los otros. Porque ¿sabe lo que dice la Escritura? Que si una parte del cuerpo, cualquiera de los miembros, bendecido, ¿qué dice la Escritura? Solamente oigo el silencio. Qué paradójico, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Si uno de los miembros de nuestro cuerpo es bendecido, es honrado. ¿Qué dice la Biblia? Todo el cuerpo se goza. ¿Usted se goza cuando al hermano le va bien? ¿Seguro? Gloria al Señor. Porque la humildad bíblica es muy distinto a lo que nosotros pensamos. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Proverbios. Sí, hoy voy a terminar porque ya lo termino. Si yo me aburro, se terminó. Amén. Proverbios capítulo 3. Versículo 5 y 6. Mire lo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Le agregaría el 7 también. Vamos a leerlo. Mire lo que dice la palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué dice? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Que muchas veces nos privamos de vestirnos o de comprar o de tener algo porque nos ponemos en el lugar del otro. Está bien, pero no es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque no tendría que ser así. No tendría que ser así. Porque el principio bíblico de Romanos capítulo 14, ¿sabe lo que habla? Habla de una individualidad que daremos cuenta delante del Señor. Oiga, presta atención y medite lo que estoy diciendo.
Romanos capítulo 14 habla de una individualidad, ¿sí?, que yo debo de tener, pero que daremos cuenta delante de Dios. Porque ¿qué dice Romanos capítulo 14? ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Si para su Señor está en pie, cae. O sea, no está mal que el hermano tenga para poder comprarse. Y no está mal que el hermano se prive de no comprarlo para no hacer tropezar al otro. Pero sin darnos cuenta, estamos invalidando el principio bíblico. Porque el principio bíblico dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? No te apoyes en tu propia prudencia. Si Dios te bendijo para que puedas tenerlo, ¿por qué estás rechazando la bendición de Dios por el otro? Y el otro, ¿por qué te pone mal que el hermano esté prosperando? ¿Acaso sientes envidia o no estás satisfecho con lo que Dios te dio? Ser humilde no es ser pobre. Ser humilde es estar contento con lo que tenemos ahora. Alabado sea Dios. Por más que quizás algunos miren, así me han tratado. Y para sacarme como ejemplo, lo voy a usar al que fue el esposo de mi suegra, a mi querido hermano Fortunato, que está descansando en la presencia del Señor. ¿Sabes cómo se demuestra la soberbia? La antítesis total de la humildad por lo que sufrió mi hermano. Casi un año estuvo sin trabajar, ¿no? En el año 90, cuando nació Romina, le explotó básicamente la vesícula a mi suegro, ¿no? Yo tengo 9 puntos aquí. Básicamente le diría por una mala praxis, porque me hicieron la laparoscópica, pero lo que encontraron, eso porque no revisaron antes, mejor, ¿no? A lo apuro me tuvieron que abrir acá. Pero mi suegro tenía un cierre relámpago acá de este lado, ¿no? ¿Por qué? Y porque a él fue un caso de emergencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente los vaivenes de nuestra economía, de este país, había vendido un vehículo, uno de sus colectivos que tenía en la empresa. ¿Sabe cuánta plata, no? Un montón de dinero, un vehículo. Pero el banco se lo confiscó. Le dio un papel pintado, que para lo único que le sirvió fue para comprarse, mi suegra siempre lo dice, ¿no? Un bajo mesada, nada más. ¿Sabe lo que le pasó de la mala sangre? Casi un año, ¿no? Estuvo ahí recuperándose, ¿sí? Cuando esto lo comentó a un pariente, ¿sabe lo que le dijo el pariente? Y eso para mí es un vuelto. Claro, esto, 300 hectáreas de campo, ¿sí? Vuelos privados, para algunos para ver a San Lorenzo, otros para irse a Brasil, ¿sí? Claro. Si vamos a lo estrictamente económico, no es nada en comparación con la realidad de lo que es el dinero, lo que había perdido mi suegro. Pero el problema es que nosotros siempre proyectamos en el otro lo que nosotros carecemos o tenemos, porque no somos humildes. Porque si somos humildes, yo no me pongo a contar los billetes, yo no me pongo a observar cuánto vale. Yo lo que veo es que mi hermano sufrió una pérdida. Alabado sea el nombre del Señor.
Y así como Dios nos está hoy exhortando de gozar con los que se gozan, también de llorar con los que lloran. Porque mire cómo es la paradoja de la vida. Esos mismos que hablaban que eran vueltos, después cuando yo los fui a visitar en una oportunidad que me quisieron conocer, fui a predicar a La Tigra y se hicieron como, no sé, si 80 kilómetros, ¿no? Más o menos 80, 100 kilómetros. Porque querían conocer al futuro, amén, aleluya, que entraba a la familia. Pero cuando me fueron a buscar, ¡oh, sorpresa! Para frenar, punto muerto, aleluya, el envión, abrir la puerta, salir corriendo el hijo y empezar a tirar ladrillo para frenar la camioneta. De vuelo privado a no tener plata para cambiar una cinta y unas pastillas de freno. Es así las vueltas de la vida. Porque no nos hace humildes tener o no tener. Nos hace humildes cuando no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Somos humildes cuando le reconocemos a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí le reconocen al Señor? ¿Sabe por qué somos humildes? Porque me doy cuenta que hasta aquí viví e hice lo que creía que era correcto y siempre terminé de la misma forma, mal. Pero cuando reconocí que Jesucristo es el Señor, ¿cuánto lo están reconociendo en este día? Cuando reconocí que Jesucristo es el Señor, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Sabe qué? Vuelvo al punto de partida. Hoy el latiguillo que debe quedar escrito en nuestro corazón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea Dios. ¡Ay, se alaba! Lea conmigo, vamos a la palabra, porque aquí yo me anoté para no olvidar. La humildad no busca la exaltación propia, sino en servir, en someterse a los demás y, más importante, a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Estás seguro? ¿Es así de humilde? No proyecto, sino que veo a los otros no para sentirme inferior en una cuestión de inseguridad, sino como alguien a quien yo tengo algo que ofrecer, porque lo que le puedo ofrecer no es en mi soberbia. Cuando veo quizá unos zapatitos medio gastados, toma, hermano, acá tenés 120,000 pesos, comprate un buenos Storman, qué sé yo, la marca ya ni me acuerdo, hace tantos años que no compro zapatos. Eso no es ser humilde. Podemos verlo como un acto de generosidad. Pero ¿qué es lo que nos impulsa a hacerlo? Que el hermano te abrace y te diga: gracias, Osvaldo, qué bendición, era demasiado, si con 50 me compro unos buenos timos en la AFE, si con eso ya me alcanza. No, hermano, para los hijos de Dios lo mejor. Aleluya, qué humilde. ¿Está entendiendo lo que el Espíritu Santo le está hablando? ¿Está comprendiendo lo que el Señor está abriendo nuestro entendimiento? A veces hasta en la generosidad somos soberbios. Y la generosidad la estoy emparentando con el servicio. Dios
¿Sabe a quién alabó? No lo que le sobraba a los ricos, sino unas 2 simples blancas. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Que no llegaba ni una 10ª parte del valor de un denario, que era la paga del día de un jornal de un obrero. Ni siquiera servía para eso. Estamos hablando de centavos. Pero fue lo que pudo dar la viuda, porque ella no proyectó, aleluya, para hacerse ver ante los demás, sino de lo que tenía, dio lo mejor para el Señor, sin importar los ojos que le estén observando. Eso es ser humilde. Aunque alguno diga, pero este canta más feo, pero lo hace para el Señor. Y aunque no sea un artista, aunque a mí no me agrade porque tengo oído y a veces tengo que practicar el amor, ¿no? Cuando uno canta, aleluya. Pero lo está haciendo de corazón para Dios. Filipenses capítulo 2. Lea conmigo, por favor. Vamos a leer todos juntos. Vamos a ser participativos en el estudio. Libro de Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11. Le voy a pedir a mi hermano Juanjo que tenga acá cerca el micrófono que lo esté leyendo. No, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Amén, gloria al Señor, aleluya. Yo voy a leer lo que por la gracia del Señor compartió y fue de parte de Dios mi querido hermano presbítero. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Lea, mi querido hermano, por favor. Bueno, Filipenses 2, del versículo 1 al 11. al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aleluya. Versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, como dice, unos a otros. Coma. ¿Qué dice aquí? Léalo. ¿Qué dice aquí? Revestíos de humildad. Y remarca, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, lo que Santiago también compartió. ¿Por qué dice revestíos? Piense.
¿por qué dice revestíos? Hay otras versiones de las Escrituras, ¿sí?, que lo nombran de una manera distinta, ¿sí? Porque, bueno, lo enfocan de otra manera, ¿sí? Hablan de vestirse o cambiarse el traje. Pero yo hablo de revestíos. ¿Qué le viene a su mente? A ver, piense. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si alguien está desnudo, ¿tiene ropa? Obviamente que no, ¿sí? Sino, ¿qué necesita para no estar desnudo? ¿Qué necesita? Vestirse. Es lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? A ver, dígalo en voz alta. ¿Qué dice? Revestíos. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir? Agregar algo a lo que ya está puesto. Cambiarse de ropa. Eso significa. Ya no estoy desnudo. Porque muchos de los que están aquí ya no están desnudos. Ya no son como lo que compartió nuestro hermano ayer en el culto de jóvenes. Amén, que algunos siguen a Cristo de lejos. Como aquel joven que estaba desnudo envuelto en una sábana. Que cuando lo sorprendieron, pero tú eres uno de ellos, huyó desnudo. No estamos desnudos, pasando vergüenza como cuando estábamos lejos de Dios en el mundo. El Señor, aleluya, nos vistió, cubrió nuestra vergüenza. Alabado sea el nombre del Señor. El problema, ¿sabe cuál es? Que algunos usan esa libertad para pecar, dice la Biblia. Porque antes no lo tenía absolutamente nada. Ahora lo tengo todo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto lo creen? Y por tenerlo todo, ¿qué pasó? ¿Cómo mirás al que aún no conoce al Señor? ¿Cómo ves? Diácono de la iglesia, presbítero, evangelista, pastor, músico, hermana, hermano, porque cuando no le pegabas a 2 notas seguidas, qué humilde, ¿no? Al concepto errado. Es humilde, mirá en qué tapera vive, ¿no? Mirá, no tiene ni dónde cubrir su cabeza. Eso no es ser humilde. Eso es ser pobre. Antes eras un pobre porque no tenías oído. Pero el Señor te lo dio. Se lo pediste y el Señor lo afinó. Te dio la posibilidad porque antes eras un ignorante, no tenías entendimiento, pero el Señor te la abrió a la mente, te dio conocimiento, lee las Escrituras y el Señor te habla y te enriquece. ¿Eso qué habilita? Me parece que no nos damos cuenta que a veces teniendo somos más pobres que no teniendo. Porque Jesús habló de la pobreza, pero de la pobreza intelectual. Porque la Biblia dice que los pobres son ricos en fe. Alabado sea Dios, aleluya. Pero muchos ricos son pobres intelectualmente. Porque creen que al tener les habilita a creerse más que los demás. Y lo refriegan. Cuando el Señor hoy te está hablando. Revestidos, ¿cómo puede ser?
Antes estaba desnudo, antes pasaba vergüenza. Te dio un poco de gracia al Señor y ya te la creíste. ¿Cómo puede ser que el talento que el Señor te dio, el don de hablar en lengua, el de profetizar, el de predicar la palabra, te haya convertido en un soberbio? ¿Será eso posible? ¿Será que algo que es de bendición, por lo que hay en nuestro corazón, vino a hacernos a nosotros tropezadero? ¿Por qué vivimos así? Cuando el Señor nos está dando ejemplo que siendo igual a Dios, sí, escuchó bien, Jesús siendo igual a Dios se humilló a sí mismo. Él tomó la decisión. Él no fue humillado por su Padre. Él, como dice la Escritura, Dios resiste al soberbio. Dios tiene la capacidad y la autoridad para humillarnos. Eso es una realidad. Pero qué diferente es no ser humillado por Dios, sino nosotros de nuestra propia voluntad humillarnos ante la poderosa mano de Jehová. Porque una cosa es que Él te resista, soberbio, se ponga en una actitud belicosa para cortarnos el cuello. Y otra cosa es darnos cuenta cuando lo contemplamos a Él. ¿Cuántos lo están contemplando a Él en esta mañana? ¿Cuántos lo están contemplando en esta mañana? Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Señor, no soy nada. Ante los hermanos puedo ser algo. Soy el pastor de ellos. Pero ante ti, Señor, soy como una simple mota de polvo. Porque ¿quién se puede comparar ante ti, mi Dios? Él nos está pidiendo que nos revistamos. Pero como soy malo, lo que dijo el hermano Eduardo también está bien. Así que, sentiste orgulloso, hermano. A ver. En castellano es cambiarse de ropa y está bien. Está bien. Está bien porque muchos teólogos hablan que el concepto que aquí utilizó el apóstol Pedro fue de su propia experiencia personal con el Señor. Busquen las escrituras allí en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Busca ver, hermano. El Evangelio según San Juan, capítulo 13. ¿Se acuerda? ¿O ya entendió qué es lo que voy a citar? Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Pero qué hizo Jesús? El versículo 4, se levantó. Primera manifestación del humilde. No se sienta para que los demás le sirvan. Ve al otro y se levanta. ¿Cuántos de los que están aquí saben que está el Rey de Reyes? Te está hablando el Espíritu Santo. Lo sé porque tengo discernimiento. Y sé, como viejo zorro predicador, amén, que el Señor al bueno nos casó a todos. Porque cuando no sentimos la presencia del Señor, cuando estamos acostumbrados a venir al culto, cuando lo tomamos como una simple cuestión, bueno, periódica,
de costumbre, ¿sí? Se vuelve monótono. ¿Qué hacemos? Nos sentamos cómodamente. Pero ¿cuántos están dándose cuenta que aquí está Dios? ¿Cuántos se están dando cuenta que aquí está Dios? ¿Cuántos se están dando cuenta que aquí está Dios? Y Él está diciendo, sin señalar a nadie, Él no está señalando a nadie, pero oiga lo que el Espíritu le está diciendo. Él no está señalando a nadie, Él está aquí. ¿Cuánto lo están sintiendo? Él está aquí. ¿Y sabe qué? Dice, ¿quién irá por nosotros? Sigues sentado. Aleluya. Sigues sentado. ¿Cuál es tu escalafón? Oficial primero. ¿Cuál sería tu inmediato superior? Mayor, oficial mayor. Qué bárbaro, ¿eh? Rango, gloria a Dios, con razón. Ahora entiendo muchas cosas. Aleluya. Alabado sea Dios. Mirá si le digo que me inspiró Él. Aleluya. Cuando estás con tu subalterno, por tu carácter, ¿no tratás de aflojar a veces la situación? Y estás sentado con ellos tomando mate, ¿no? Los haces parte de tu persona. Pero si viene el mayor, ¿qué haces? Seguís con las patas abiertas ahí, tomando mate. ¿O qué haces cuando llega el mayor? ¿Qué haces? Decilo, hermano, para que aquí se oiga. ¿Qué haces? Nos ponemos de pie. Ese silencio dice mucho de nosotros. Ese silencio dice mucho de nosotros. Porque muchos hacen silencio. Pero al que mucho se le perdonó, mucho amará. Porque cuando vio Isaías a Dios, dijo, voy a morir porque tengo labios inmundos, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Mis ojos han visto al Rey. Pero qué Rey que tenemos. ¿Cuánto lo tiene? Yo lo tengo. Envió un ángel y agarró el carbón, le queme los labios y quite la culpa. ¡Qué lindo! Dios le quitó los labios, pero no le quitó la posibilidad de hablar. Porque cuando dijo, ¿quién irá por nosotros? Hubo alguien que se levantó, se puso en pie. Ya no con la inseguridad, estoy delante de Dios, voy a morir. No, había paz, sintió el perdón, estaba lleno de amor y de gratitud a Dios. ¿Cuánto lo están en este día? ¿Cuánto lo están en este día? Alabado sea Dios, ahí se alaba. Cuando el superior habló, se levantó como un resorte. No me lo imagino. A Isaías. Dale. No esperó que otro lo haga antes. Es fácil, ¿no? Dale, Andrés, arrancá una buena vez. ¿Te das cuenta que está llamando el pastor? Dale, ¿qué?
Ah, ¿te gusta estar sentado, no? Ah, sos bajo, ¿eh? Ah, llamando al pastor. Hermano, ¿por qué te levantás vos? Oye, esta suela, ¿sabe cuántos kilómetros recorrió? Aleluya. Cuando el Señor se manifiesta, el superior se manifiesta, yo me levanto. Jesús no lo hizo desde el concepto de sentirse inferior, sino que Él era consciente de que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Pero Él era consciente de que a pesar de ser gran rey, alabado sea el nombre del Señor, tenía ojo para ver. Alabado sea Cristo, aleluya. Y vio que ellos no podían ser parte si primero no los lavaba. Sigamos leyendo. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Muchos teólogos y comentaristas de las Escrituras asocian Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 con este pasaje del Evangelio de Juan. Porque hay un verbo en común, ¿sí? Pero que cambia de acuerdo al contexto y qué palabra aparece. Porque la palabra en la Reina Valera 1960 habla de revestirse, que según el griego es una palabra que es esta. A ver, siempre me olvido porque es difícil. En combo o mai. ¿Qué significa? Significa ponerse una prenda. Ponerse una prenda. Pero no cualquier prenda. ¿Sabe qué prenda? Habla la palabra griega, porque esta es una palabra griega y es un verbo, amén, es un verbo, un delantal. Eso es lo que Pedro estaba solicitando. ¿Cuántos casados hay aquí en esta mañana? A ver, ¿cuántos casados hay? Ay, viejo zorro, el evangelista ya se está riendo. A los que estamos casados, ¿cuántos mandilones hay? Los jóvenes ni saben de lo que estamos hablando, ¿no? Delata 50 años, ¿qué va a ser? ¿Sabe a quién se le dice mandilón? Ah, pero ¿cómo te reí, no? Lo está señalando al presbítero. ¿Qué tenés que decir vos del presbítero? Me va a hacer reír. Bendito sea Dios. Ese silencio hace Héctor, ¿eh? Gloria a Dios, aleluya. Relájate que no vino María. Amén, gloria a Dios. Mandilón se le dice justamente ¿a quién? Al gobernado. ¿Por qué? ¿Qué es el mandil? Es el delantal, ¿no? Se le dice así a los que vienen de trabajar y la mujer ya
lo tiene zumbando. Conozco algunos, ¿sí? Que no lo voy a nombrar. Está con fiebre en la casa. Muy macho. Muy malo. Macho Camacho, dijo. Vos mucho no puede hablar tampoco. Pero cuando la mujer habla, enseguida se ponen de pie. Gracias, hermano. No está hablando eso la Escritura, hermano. No está hablando eso la palabra del Señor. ¿Sabe de lo que está hablando el Señor? Cuando habla de que tenemos que revestirnos con humildad, habla de que hay que tener una disposición, hay que hacer algo previamente antes de actuar, porque ¿sabe qué? Significaba lo siguiente, no era como el mandil o el delantal que nos ponemos nosotros hoy para la cocina, ¿sí? O cuando hacemos un asado, o cuando trabajamos. Yo cuando hacía baterías, fabriqué baterías hace varios años atrás y por varios años. Tenía que hacerlo porque si no, Nicole no estaría aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque el plomo y la soldadura hacen muy mal a los hombres, ¿sí? Entonces tenía que usar un delantal de cuero que encima tenía como una especie de amianto para protegerme. No está hablando literalmente de eso la Escritura. Está hablando que el trabajo que se tenía que hacer muchas veces era un trabajo, porque usted recuerde que Israel era un pueblo ganadero, agricultor, ¿sí? Cuidaba, mantenía y criaba animales, ovejas, vacas, etcétera. Amén. Alabado sea Dios, aleluya. Pero también era un pueblo que sembraba la tierra. Y cuando uno siembra, gloria a Dios. ¿Sabe cómo se hacía? ¿Cuántos saben cómo se sembraba? ¿Cómo se araba la tierra? Gloria al Señor Jesús. Bueno, le voy a enseñar. Primero se ataban dos bueyes. Y entre más gordito sea, gloria a Dios, acá tenemos dos que podemos producir. Aleluya. Porque se montaba al arado uno. De una sola cuña el arado. Y entre más pesado era el que manejaba el arado, más profundo era el surco. Atrás venían los hijos menores o la esposa con la bolsa de la semilla, esparciéndola por el campo. Pero ¿crees que ahí terminó la labor? Más de 15 años fui evangelista. Dios nos dio un peso de gracia para abrir la tierra, sembrar la semilla. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Luego podía llegar a argumentar y decir, si te he visto no me acuerdo. Porque no terminaba el trabajo solo en abrir la tierra y sembrar la semilla. Porque vienen las aves, ¿sabe? Crece la maleza, ¿sabe? ¿Y qué tenían que hacer? Lo que tenían que hacer los que cuidaban el campo, ¿sabe qué era? Ellos no usaban pantalón como usamos nosotros en Occidente. Todos ellos usaban ropas como túnicas bien amplias. Y había una diferencia entre la túnica del hombre y la túnica de la mujer. Paradójicamente hablando, la mujer podía llegar a tener el tobillo, ¿sí? Mostrándolo. Era indecoroso, pero se podía.
el hombre, aunque quizás era un poco más corto, era más ceñido su vestido. ¿Qué pasaba? ¿Cuántos tuvieron plomero en casa? A ver, levante su mano. ¿Cuántos tuvieron plomero en casa? Yo tuve plomero y tuve que me arregló aire acondicionado y de misma característica. ¿Qué pasa con el plomero cuando se agacha? ¿No? Algo ventila, ¿no? Indecoroso. Qué feo. Eso pasaba. Porque no queda tan solo en abrir la tierra y sembrar el campo. Hay que agacharse para sacar la maleza. Hay que agacharse para sacar los yuyos. Entonces, ¿sabe qué hacían? No querían ventilar, sí, lo que está aquí atrás, ¿no? Porque imagínense con algo ceñido. Yo no me quiero agachar porque este pantalón ya lo cosí. Así que si me llevo a agachar, me va a pasar lo que le pasó a Andrés. Aleluya. Gracias a Dios que Nancy vive cerca. Amén. Aleluya. Bendito sea Cristo. Traicionero, ¿no, Andrés? Fue traicionero el pantalón, ¿no? Entonces, ¿sabe qué hacían? Los que no les preocupaba la vestimenta, porque a veces pasa que no nos preocupa la vestimenta, ¿no? Lo que no les preocupaba la vestimenta, le robaban la túnica a la mujer. No porque eran unos mandilones, los gobernados que hoy en día los tienen así, ¿no? Yo conozco algunos muy machos, algunos hasta llevan aquí, portan armas, pero después en casa... No. No eran unos gobernados. Sino que se ponían la ropa de sus esposas porque era más amplia. Al ser más amplia era más cómodo para agacharse. Entonces, ¿sabe qué? No se le veía la raja, se sabe de dónde, ¿no? Pero el problema es que dice Dios en su palabra, abominación es a Jehová. Y presta atención porque dice así, el hombre que usa vestido de mujer y la mujer que se pone traje de hombre. Abominación es a Jehová. ¿Y sabe por qué? Todo está relacionado con todo. Porque los ángeles son seres asexuados, dijo Jesús. Vosotros seréis como los ángeles en la eternidad, que no se casan ni se dan en casamiento. Alabado sea Dios, aleluya. Imagínense, el sol está allí en mediodía afectando temperatura de 40 a casi 60 grados. ¿Sabe que iban a andar en cuero? No, porque encima se iban a morir. Vea un beduino usted en el desierto, está vestido hasta las muelas, hasta un turbante. ¿Y sabe por qué? Porque de esa manera reciclaban, ¿sí?, el sudor para que los refrigere en su cuerpo y encima se protegía la piel de los rayos del sol. Y un ángel, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, como es un ser asexual y uno trabajando en el sol, que dice 1 Corintios 11, la mujer en lugar de velo le es dado el cabello, ¿o no? ¿Sabe por qué? Por causa de los ángeles, usted me puede llegar a decir, porque justamente el ángel no lo va a agarrar como nosotros agarramos el cachorrito. A ver qué es, hembra o es macho. No, él no va a estar revisando qué genitales tenemos para ver si somos machos o somos mujer. Mirará el cabello, esta es una mujer. Pero si estás trabajando en el campo, estás todo cubierto del sol y te pones en una ropa, un vestido que es de mujer, ¿sabe lo que va a hacer el ángel? Va a pasar de largo y no te va a traer el mensaje, porque sí, aquí existe el patriarcado, perdóneme, porque la Biblia dice que Jesús es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Hay una ordenanza de parte del Señor, y si el Señor está viendo a los que araron el campo, a los que abrieron la tierra, a los que sembraron la semilla,
disfrazados con una ropa que no corresponde, el ángel pasa de largo. Pero hermano, entonces, ¿cómo hacemos? Voy a mostrar el trasero, voy a mantenerlo al aire. No. ¿Sabe lo que se hacía? Se remangaba. ¿Entiende lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia? Hay que remangarse. Hay que remangarse para servir a Dios. Hay que remangarse. Muchos están muy en punta en blanco, la camisita planchada, pero hay que remangarse, hay que desabotonar, hay que remangar, hay que poner la mano en el trabajo. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Y cuando se remangaban, se ceñían con su cinto, para que de esta manera la flexibilidad de las rodillas y las piernas no tuviesen estorbo. Y aunque quizás las rodillas se lastimaban, porque hay que arrodillarse, no tenían almohadilla, no tenían tampoco el vestido largo, porque imagínense, si se lo pisaban y se movían, no importaba que las rodillas se lastimasen. Estaban arremangados porque el precio valía la pena. Sembré la buena semilla en el campo y no voy a permitir que un yuno silvestre, que algo que es una maleza narina, le esté ahogando y esté robando el fruto de bendición para mi familia. Algunos comentaristas relacionan lo que dice la palabra revestidos, poner una prenda, el famoso delantal, porque se llamaba así, porque se ataba delante el vestido. Eso significa delantal, está delante. Pero no era exactamente lo que hizo Jesús. Jesús, dice la Biblia, que se ciñó. La palabra ceñir es otra palabra del griego. También es un verbo, amén, que es la palabra diasonumi. Que se traduce prepararse para servir. Así se traduce. O significa preparado para servir. Literalmente significa atar. Eso significa este verbo. Y estuve meditando y luchando dentro de mi entendimiento. ¿Por qué Pedro se inspiró en Jesús? Y llegué a esta conclusión. Voy a borrar todo lo que aquí he anotado. Es que Jesús, por más que sea rey, Jesús, ¿qué mostró? Que era
Amén, gloria a Dios. Jesús mostró que era humilde. Pedro, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que ser, nosotros tenemos que ser humildes. ¿Cómo lo entiendo? Fácil, me lo dio el Espíritu Santo en la comprensión. No, escríbalo si quiere. No tenemos que solo ser, sino también parecer. ¿Cuántos de los que están aquí son? No pregunto yo, pregunta el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí son? Si lo eres, demuéstralo, hermano. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Aunque no llegué ni a la mitad, pero aquí lo voy a cortar. Porque tampoco quiero aburrirle a usted. Pero sí deseo de todo corazón que podamos reaccionar, que podamos meditar qué hay en nuestro interior. Porque una cosa es tratar de disimular. Mucha gente se vive disfrazando. ¿Cuántas veces no hablamos, Camila? Hemos charlado, ¿no? ¿Cuántas veces te dije, no quiero que te disfraces, o no? No quiero que te disfraces. Porque ¿de qué me sirve que aquí te vengas con una vestimenta y en tu casa luego vas y te cambiás y haces lo que querés? A veces nosotros servimos al ojo y pensamos que eso es ser humilde. Pero no hay que solamente parecer, hay que ser. Y siempre que seamos, lo demostraremos. Porque algunos solo se quedan con decir, qué humilde que soy. Pero al primer golpe, al primer pellizco, ¿no? Dice la Biblia que Jesús no parecía, Jesús era. Porque siendo igual a Dios no tuvo como cosa de que aferrarse, sino que asimismo aprendió obediencia, y vaya que aprendió sufriendo muerte y muerte de cruz. Siendo el Rey de Reyes, se puso la toalla, se la ciñó. ¿Sabe para qué? Para estar secando los pies de sus discípulos. Porque en esencia Jesús es humilde. Y lo demostró secando los pies de los discípulos. Pero qué triste, ¿no? Qué triste que a veces nosotros hacemos todo lo contrario.
a contramano de lo que hizo Jesús, de lo que es Jesús, solo por hacernos ver. Qué orgulloso estoy de lo humilde que soy. Ofrendamos para el ego, cantamos para el ego, predicamos para solamente alimentar nuestro ego, pero no porque nos vimos delante de que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y esto nos hace ponernos en pie, no cómodamente sentados, porque encima Él nos limpió, nos lavó, nos perdonó y hoy nos está convocando.